¿No hay quien atienda aquí? Revisa. Está completo. Muy bien. Así tu local está seguro. Ah, y por cierto, la cuota sube el 10%. ¿Qué? Pero yo no puedo pagar eso. Es por tu seguridad. ¿Tú sabes lo que le pasa a los locales que no están seguros? ¿Quieres decir algo? No, señor. Entonces, gracias por tu colaboración. Y mejora la atención al cliente. Vamos. ¿Aló? No debieron tomar ese dinero. ¿Quién eres? Deberías saberlo a la perfección. Testificaste en mi contra en el juicio. José Daniel Jiménez. O devuelves ese dinero, o yo me encargo de difundir este video por todos los medios de comunicación. Eres un ex policía corrupto. ¿Tú crees que alguien va a creer algo de lo que tú digas? Tú sabes que yo soy inocente. La jueza no dijo eso. Paul, yo me encargo de esto. Tranquilo. Hay demasiada gente. José, sea amable. Y entrégame ese video. Si no devuelves ese dinero, voy a compartir este video en todos los medios de comunicación. Los justicieros siempre terminan mal. ¿O ya lo olvidaste? Igual ya había enviado el video a una base de datos. Paul, déjame encargarme de esto a mi manera. ¿Ya le contaste tu pequeño secretito a tu amiguito Phil? ¿De qué habla? No le creas una palabra. Este tipo, cuando está en problemas, es capaz de hacer cualquier cosa. Puede traicionarte con tal de salvarse. Es un ex convicto. Su palabra no tiene valor. Vamos a devolver el dinero. Al parecer es tu día de suerte. Esto no se va a quedar así. Gracias. De nada. Déjame invitarte algo de comer, por favor. ¿Vas a dejar que un mendigo nos humille de esta manera? Baja la voz.
Debimos acabar con él ese mismo día. ¿Y qué? ¿Dejar que las calles se llenaran de policías? ¿De cámaras y testigos? No seas idiota. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ese tipo nos está dando muchos problemas. Lo encontraremos cuando estés solo. Y resolveremos esto tranquilos. Es verdad lo que me dijeron. ¿Qué cosa? Que cuando las cosas se complican, tú abandonas a todos los amigos. José Daniel era un novato. No entendía cómo funcionaban las cosas. Señorita, yo soy un ex convicto. No le pregunté quién era. Déjeme devolverle el favor. Venga. Siéntese. Entonces, tú lo entregaste. Quisimos darle el dinero. Repartirle su parte. Pero se hizo el correcto a último momento. Decía que éramos policías y que no debíamos cruzar esa línea. Entonces, empezó a hablar de denunciar, de limpiar el departamento. Nos iba a hundir a todos. ¡Tú lo culpaste! Lo sacrificamos antes de que él nos sacrificara a nosotros. Pero tranquilo. Contigo es diferente. ¿Pero por qué? Porque tú sí la tienes clara y entiendes cómo funciona este mundo. Espero que así sea. Eso espero. Confía en mí. Primero recuperaremos esos videos y después le daremos su merecido a José Daniel. Claro. Sube. No tenía por qué hacer esto. Tú tampoco tenías por qué defenderme. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo pregunta? Porque nadie enfrenta a dos detectives corruptos de esa manera, a menos de que sea algo más fuerte. Los denuncié. ¿Por qué? Es obvio. Porque son corruptos. Yo esperaba que me dieran algún tipo de protección. Alguna especie de medalla. ¿Y sabe qué fue lo único que recibí? Que me mandaran a prisión por 5 años. Ahora para todo el mundo yo soy un policía corrupto. Mientras que ellos están gozando de su libertad. Con el video que usted tiene, puede arreglarse nuevamente la vida. Yo ya no existo para el sistema. Diga lo que diga. Ellos siempre se van a salir con la suya. No solo le robaron su vida, le robaron algo peor, su fe. Y eso es como estar encerrado en una cárcel. Es muy fácil tener fe cuando se está libre, ¿no? ¿Sabe? Yo tengo una amiga juez que puede revisar su caso. ¿Y usted como por qué querría ayudarme? Porque el mundo necesita policías buenos, que hagan la diferencia. ¿Y yo qué tendría que hacer para que usted hable con su amiga? Pues traerme más información. Paul es un tipo que se está preparando para su retiro. Tiene que tener guardado todo ese dinero corrupto en algún lado. Ya lo hemos denunciado muchas veces y nunca pasa nada. Y por eso es que sigue libre. Pero yo tengo la manera de hacer para que él diga dónde está la ubicación de ese dinero. ¿Cómo? Si usted me ayuda con la jueza a que revise mi caso,
yo le doy la ubicación del dinero. ¿Tenemos un trato? Le traeré la ubicación lo más pronto posible. Agente, ¿qué fue todo eso? Los teníamos. Ese policía nos va a dar todo lo que buscábamos hace años. ¿Pero acaso no lo escuchó? Es un corrupto. Si fuera corrupto, no me hubiera ayudado. Con todo respeto, teniente, está poniendo en riesgo la operación por un desconocido. Ustedes saben que con las pruebas que tenemos no los podemos mandar a la cárcel. Si sabemos dónde está el dinero, ellos van a pagar por todo lo que hicieron. ¿Qué hacemos, mi teniente? Quiero que lo sigan y me informen todo lo que hace. Yo tengo que hablar con la jueza. Sí, mi teniente. Sí, me tienen. Ahora. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer si publica el video? Podemos decir que intentó sobornarnos. ¿Y si no nos creen? Somos policías. La otra opción sería buscarlo y darle un merecido. Debe estar escondido en algún lado, pero lo encontraremos. Caballeros, ¿Qué quieres? quiero hablar contigo. ¿De qué? Sé dónde ocultas todo el dinero que tú has robado durante todos estos años y lo voy a destruir. Tú no sabes nada. Ah, por supuesto que lo sé. Te vas a llevar una gran sorpresa cuando vayas y ya no encuentres nada. ¿Si ves? Te dije que nos iba a dar problemas. ¡Maldición! No te preocupes. Ahora hay que encontrarlo para que no diga nada. Síguelo. No debe estar muy lejos. Tengo que ir a hacer algo yo. Nunca fuiste tan cuidadoso, Paul. Serás un problema con el que acabaré hoy. ¿Así? ¿Y qué piensas decirle a tus jefes? ¿No? Diré que descubrí dónde guardaste todo el dinero robado. Me darán una medalla. Camina. Vienes conmigo. ¡Quieto! No muevas ningún músculo. Vamos atrás. ¡Al auto! Camina. Camina.
¿Y qué van a decir para justificar esto, ah? ¿Que intenté huir? ¿Que los agredí? No. Diremos que encontramos al ex policía corrupto robando evidencia. ¿Y que quisiste agredirnos? Tuvimos que defendernos. Muy buen plan. Pero tienen un problema. ¿Cuál? Que nunca fueron tan inteligentes. ¡Cállate! Aquí termina todo. ¿Sabes cuál fue tu error? Pensar que el sistema necesita policías honestos. No. Mi error fue confiar en ustedes. Hazlo. ¡Al suelo, policía! ¡Al suelo, dije! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Atrapamos al policía corrupto y con la evidencia! Arresten a estos dos ahora. ¡No puede hacer eso! ¡Nosotros somos policías! Eso díganle a la juez que la van a ver pronto. Esto debe ser una broma. Les venimos siguiendo la pista desde hace varios meses. Y ahora cayeron. Son una vergüenza para la institución. ¡Llévenselos! ¡Mira! ¡Mira! ¿Por qué nunca me dijo que usted es policía? Porque no sabía si podía confiar en usted. ¿Y ahora sí? Sí, investigué todo su caso. La juez va a revisar ese procedimiento para que pueda reponer su puesto. ¿Por qué arriesgarse tanto por mí? Porque ahora necesitamos personas como usted en la institución, que crean en la justicia. Gracias. Ahora todo va a depender de usted para que se haga justicia y que ellos vayan a la cárcel. No lo sé. Piénselo. Mañana es la audiencia. Súbase. Supongo que vienes por un trato. No. Vengo a decirte la verdad. La verdad depende de quién haga el informe. Paul te va a traicionar, como lo hizo con José Daniel. Te va a hacer lo mismo. Cuando vea que todo está perdido, va a decir que tú cobrabas el dinero, que tú planeaste todo. Él no puede probar eso. No necesita hacerlo, solo necesita hablar primero. Escúchame bien. Ustedes dos ya están perdidos. Los venimos siguiendo desde hace muchos meses. Y no van a salir caminando tranquilos de aquí. Paul no hablaría. ¿Seguro? José Daniel también confió en él. Cuando un policía corrupto cae, todos intentan salvarse solos. Dime, ¿qué es lo que quieres? Que confieses. Confiesa lo de José Daniel. Confiesa cómo fabricaron el caso, cómo sembraron evidencia. Si yo hablo, atrás mío caen muchos. Piénsalo. Se inicia audiencia preliminar contra los detectives Paul Cando y Jonathan Soto por los delitos de asociación ilícita, manipulación de evidencia, enriquecimiento ilícito
y por atentar contra el exoficial José Daniel Jiménez. Por otro lado, la Fiscalía también ha solicitado reabrir el proceso judicial contra el exoficial José Daniel Jiménez por presunta fabricación de pruebas y condena irregular. Su señoría, esto es absurdo. ¿Cómo pueden permitir que Fiscalía construya una acusación utilizando como testigo a un ex policía corrupto? Ese hombre es culpable. Yo participé en su captura. ¿Y ahora quiere vengarse porque perdió su carrera? Todo esto fue una trampa. Mi compañero y yo estábamos realizando un operativo encubierto cuando estos agentes llegaron. ¿Un operativo autorizado por quién? Esa es información reservada. Señoría, permítame entregarle las pruebas. Adelante. Mi unidad ha venido investigando a los acusados durante más de 2 años. Ahí en las pruebas puede encontrar los videos de cobros irregulares a locales comerciales, venta de información y el dinero encontrado en la propiedad del detective Paul Cando. Además, existe el registro de traslado ilegal del exoficial José Daniel Jiménez a una zona aislada donde intentaron... ¡Eso es mentira! ¿Cómo se declaran los acusados? Su señoría, ¿puedo decir algo? Mucho cuidado con lo que dices. Todo es verdad. Cobrábamos dinero a los comerciantes. Incluso, Paul una vez habló de que él inculpó a un policía solo por no recibir sobornos. Y lo peor es que si hablaba José Daniel, todos íbamos a caer. ¡Cállate! ¡Eres un mentiroso! Orden en la corte. No pueden creerle. Él también participó. ¡Eres un traidor! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú también participaste! No pueden creerle. Son unos hipócritas todos aquí. No sabes lo que haces. Orden en la corte. Este tribunal ordena prisión preventiva de forma inmediata contra los acusados y la reapertura formal del caso contra el exoficial José Daniel Jiménez. Llévenselos ahora. ¡Camina! No ganaste nada, José Daniel. Eres tan arrogante, Paul, que no te das cuenta que ya perdiste tu poder, que vas a pagar por lo que te mereces y que no volverás a manchar el uniforme de la institución. ¡Mina! ¡Camina! ¡Mina! Doy por terminada esta audiencia. Se hará justicia, José Daniel. Gracias por confiar en mí, teniente. Buenas tardes, oficiales. Buenas tardes. Durante años, esta institución cometió varios errores. Le quitaron el uniforme a un hombre correcto, mientras que los verdaderos corruptos seguían libres. Hoy por fin, la verdad salió a la luz. Ningún hombre honesto debería pagar por hacer lo correcto. Bienvenido, oficial José Daniel Jiménez. Oficial, gracias por demostrarnos que todavía existen policías buenos. A veces hacer lo correcto nos puede costar todo. Puede costarnos dinero, amigos, hasta tu propia carrera. Pero al final del día lo que importa es que cuando te mires al espejo y te sientas orgulloso de quién eres, sabrás que habrás ganado.
La verdadera justicia no empieza en una corte. Empieza cuando deciden no rendirse y hacer lo correcto. Bienvenido. Gracias.